Hoy le damos la bienvenida a Juan Manuel Morales, autor del libro El litigio de los dioses, una novela que nos hace transitar un camino que nos pondrá frente al tema médico, pero también nos recordará que somos capaces de levantarnos, capaces de caer, de juzgar, de apartar y de transformar la vida de los otros a partir de nuestras propias expectativas de vida. Esta novela fue publicada este año en España por la editorial Verbum. Bienvenido, Juan Manuel, a Palabra Digital. Me encanta que podamos llevar adelante esta conversación sobre tu novela. Muchas gracias, Inés. Para mí un placer y un honor estar en Palabra Digital, en Pasión País, y sumamente agradecido y muy honrado de poder conversar contigo sobre el litigio de los dioses. Bueno, ya terminé de leer esta novela que me mantuvo en suspenso durante un buen periodo de tiempo. Te quiero preguntar primero que nada, ¿cómo surge este tema que abordas en El litigio de los dioses? Ese tema surge porque yo soy un apasionado de la literatura, desde muy joven, desde niño, que me acostumbré a leer, pero aparte de ello, mi profesión realmente es médica. Yo soy médico anestesiólogo. Entonces, esta novela, pues, me permitió de alguna manera que se conjugaran tanto en lo que es mi profesión como tal y esta gran pasión que tengo por la literatura. Yo tengo más de 30 años de ejercicio profesional y, por supuesto, es un tema que domino bastante bien. He trabajado en diferentes partes y lo cual me ha nutrido mucho y me permitió crear estos personajes y crear esta novela. Entonces, la confluencia de esas dos pasiones. Sí, bueno, fíjate, me llama mucho la atención esto del médico escritor, ¿no? Porque ¿en qué momento tú descubres esa pasión por las letras y empiezas a hacer el cruce con tu profesión de médico? Como ya te comenté, me acostumbré a leer desde pequeño porque mi madre es profesora de literatura y entonces digamos que tuve ese feedback positivo para leer. Además que, bueno, me acostumbré desde pequeño y una vez que me traslado a vivir a España, comienzo, digamos, de una manera formal a escribir lo que fue en su momento la primera novela, de la cual ya han pasado unos cuantos años y esta es la tercera novela que estoy haciendo. Ya inicialmente había hecho algunas colaboraciones con revistas universitarias, etcétera, pero es, digamos, la manera formal. Eso fue alrededor del año 2014, 2000, no me acuerdo exactamente cuándo salió la primera, Ujú. pero en todo caso yo estaba viviendo aquí en España y bueno, fue cuando me puse, digamos, a escribir de manera formal. Sí, mira, este tema ha sido recurrente en esa escritura anterior o lo estás abordando por primera vez en esta novela. El Lo tema estoy de la abordando medicina me refiero. No, lo estoy abordando por primera vez en esta novela. Ujú. Claro, tú a lo mejor puede haber algún relato, algún cuento que tiene que ver probablemente con temas de una manera indirecta relacionados con la medicina, bien porque aborda el tema a lo mejor de una enfermedad, de una muerte, pero este tema de la medicina como tal, la primera vez que lo abordo es en el litigio de los dioses. Entonces, como ya te digo, es abrirle las puertas a los lectores de un quirófano que es un área que muchas veces es un enigma, no solamente para los lectores, para quienes no están en el gremio médico, sino inclusive para quienes trabajan dentro de un hospital. Hay áreas que son, tienen, sí, hay una curiosidad, ¿no? Como puede ser un quirófano, como puede ser una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, esta es la primera vez que lo hago y bueno, es la oportunidad que tienen los lectores de acercarse a ese mundo
que está lleno de interrogantes y que pues espero que de alguna manera lo puedan disfrutar. Sí. Ajá. Vamos a empezar a adentrarnos un poco en la sorpresa de lo que ocurre, porque, ok, tenemos la posibilidad de adentrarnos, como tú dices, en el mundo del quirófano, de la emergencia, de la situación sorpresiva que ocurre en este caso en el quirófano en medio de la operación. Pero tú tocas un tema muy interesante porque aparte del tema del poder que vamos a ver luego en el ámbito de los dos protagonistas de la novela, tú abordas el tema de alguna manera de la autoestima de la mujer y cómo la mujer es capaz de poner en riesgo su vida, de saltarse una serie de protocolos, digamos, mucho más en este caso cuando la paciente también es médico, simplemente para tratar de estar, digamos que más satisfecha consigo misma, con su apariencia física y bueno, piensas, llegas al extremo en que tu vida corre peligro y en este caso de la protagonista de la novela o de la mujer que permite hacer el entramado de la historia, bueno, llega hasta la muerte, convirtiendo la muerte en el hecho que pone a andar toda la trama de la novela, ¿no? Me gustaría como que me abordaras esos dos temas. Uno, el porqué de la historia, de dónde sale la historia en sí. Y dos, bueno, tu visión como hombre, como médico también, ¿no? De este tema de la autoestima femenina. Entonces aquí venimos ahora con una situación que se ha venido presentando, que es el hecho de esos cánones de belleza que nos han establecido y que de alguna manera nos han venido o nos hemos ido alineando a una propaganda, a unas ideas que existen sobre esos ideales de belleza y cómo de alguna manera hay una resistencia a lo que es un hecho natural, que es la vejez. Yo justamente reflexionaba sobre este personaje que tú estás hablando y bueno, la vejez tiene su encanto y tiene también su parte hermosa, ¿no? Que te puedas reconocer la parte hermosa en tus arrugas, en todo lo que es el proceso natural que vamos a vivir absolutamente todos y que eso también tiene su belleza y tiene su encanto. Entonces, pero hemos vivido alineados a una idea de unos estándares de belleza, de unos cánones de belleza que lo hemos tenido como la opción óptima que vamos a tener allí. Y por esa idea, que además tiene que ver mucho, bueno, hoy en día inclusive los hombres también, pero obviamente las mujeres como más frecuente, ¿no? Que hagan este tipo de intervenciones quirúrgicas, surge justamente ese personaje. Además que este personaje vive una situación muy interesante, porque ella tiene un matrimonio aparentemente feliz, pero vive una situación particular en el quirófano y tiene como esa necesidad de vivir esa experiencia, ¿no? Con un médico que se cruza. Y es una lucha, de alguna manera, de luchar contra el tiempo, de luchar contra la vejez, lo cual es una utopía. No podemos luchar contra eso. Hay cosas contra las cuales no podemos luchar. Entonces, por eso surge el personaje específicamente. Y este personaje de lo que te estoy hablando, ¿no? Esas necesidades que a veces como seres humanos tenemos esas relaciones que nos lucen desde afuera idílicas, espectaculares, pero siempre a lo mejor puede haber algún vacío desde el punto de vista emocional o afectivo, o cuando te toca vivir esas situaciones que probablemente a más de una o a más de uno le habrá ocurrido. Entonces de allí surge la idea de ese personaje de ficción que permite engranar todos los demás personajes alrededor de ese suceso. O sea que podríamos decir que la historia que transcurre en este libro es totalmente de tu inspiración, por lo tanto tiene que ver con tus principios y tus valores. Sí, bueno, cuando escribes, sí, aquí hay una ficción y uno a través de la escritura, por supuesto, uno va dejando lo que son sus principios y sus valores y sus ideas.
pero también esa experiencia profesional que ya te he hablado de tantos años. Yo he dado mucha anestesia para cirugía plástica. Bueno, he trabajado con muchas áreas, pero cirugía plástica la trabajé mucho. Entonces, obviamente que he recibido un feedback de los pacientes, de los médicos, de procedimientos que a veces tú ves que se hacen y te quedas pensando, ¿no? Reflexionando. Sí. Yo lo hago, por ejemplo, de decir, oye, esto por qué se hizo, ¿no? O sea, ¿por qué se tenía que hacer? Entonces, pero bueno, son reflexiones que le quedan para uno. Tal vez porque a lo mejor yo también me voy acercando a la vejez, ¿no? Y entonces ya como que te vas aproximando en ese tiempo y empiezas a reflexionar un poco sobre eso. Inclusive yo cuando escribí el personaje me imaginaba, y hay una, es la suegra de ella, que tú te operas tanto que llega un momento que yo digo, no les da curiosidad saber cómo iba a ser realmente su cara de cuando una persona envejece, cuando tú te ves frente al espejo y preguntarte, decir, mira, ¿cómo iba a ser mi cara realmente? ¿No? Entonces, bueno, creo que hay que respetar las decisiones de cada quien, pero que son también reflexiones válidas que quedan allí para los lectores cuando lo hagan. Además que hay un detalle interesante cuando hablaste de los protocolos que se salta la paciente, y es el hecho de que los médicos, que hay una frase en la novela que es clave, los médicos somos muy malos pacientes. Hay un elemento también muy importante acá, que es que se reúnen dos personajes, digamos, que son de verdad los protagonistas de esta historia y conducen toda la trama de la novela. Estos dos personajes son el médico cirujano plástico y el anestesiólogo. ¿Cómo te planteaste esta relación? La relación surge porque hay un tema importante que es o sea, cómo se llevan las relaciones médicas en un determinado momento. Uno trata de mantener siempre la cordialidad, por supuesto, pero hay una, es decir, todo lo que es ese egocentrismo que puede haber en un determinado momento en determinados profesionales. No todos es así, pero eso es una realidad, eso existe realmente. Entonces, por eso me planteé la posibilidad de escribir estos dos personajes que se encuentran en un determinado momento, que además la relación de ellos inicialmente pues nunca fue realmente muy buena, pero bueno, era una oportunidad de reencontrarse, de volver a los recuerdos, y por eso, porque me permitía que ambos personajes, sus rivalidades, su egocentrismo, saliera a la luz. Entonces, bueno, esos son personajes también de ficción que se han nutrido de esa experiencia que yo he tenido. Además que te tengo que decir que tengo unos amigos entrañables de la medicina, que más que amigos son familia, ¿no? Porque también está esa relación de estos dos médicos, pero también hay amistades entrañables en algún momento, como en todas las cosas de la vida. Estos dos personajes están muy bien definidos. De alguna manera es lo que uno califica dentro de la estructura dramática como el protagonista y el antagonista, que pudiéramos decir muy bien que el protagonista es el cirujano plástico, que es un hombre, como lo acabas de decir, oye, con un ego muy grande, con bueno, yo creo que es ese endiosamiento en el que se colocan algunos profesionales, ¿no? Así es. Y en la medicina tiene que ser muy fuerte. Creo que esto es algo a lo que tu novela también conduce a reflexionar, ¿no? Porque, porque de alguna manera el médico creo que es la única profesión donde la vida de los seres humanos hay momentos en que están en sus manos. Si nos vamos al ámbito de la cirugía plástica, entonces piensas que además de eso, tienen como la virtud o la característica, ¿no? De ser como unos dioses, unos escultores que van a, a producir la belleza como ellos se la imaginan. Entonces, realmente estás enfrentándote como ser humano a unas fuerzas muy poderosas que tendrías que estar muy centrado emocionalmente para que eso no te afecte, ¿no? De hecho, hay una conversación entre ellos cuando coinciden, un punto que ellos coinciden, que le dice, un médico no puede tener una autoestima baja. Ajá. Entonces, y los dos personajes confluyen en esa idea. Y efectivamente, pues hay momentos en que a lo mejor
dependiendo de la especialidad que tenga, bueno, todas, pero a lo mejor lo que depende de la vida de una persona, de la decisión del médico, de lo que puede hacer. Probablemente yo como soy anestesiólogo, sé que muchas veces esos minutos o esos segundos es lo que significan la vida o la muerte. Muchas veces tomar una decisión en un momento de una cirugía o algo que va a determinar cuál va a ser el resultado final que va a tener esa persona y ese paciente. Y eso, por supuesto, pues ese es, vamos a decirte que yo no sé si se puede llamar un privilegio, pero es una característica inherente al ejercicio médico como tal. Entonces, probablemente de allí venga esa parte de endiosamiento que puede sentir el propio profesional y que en algún Sí, momento la propia sociedad lo pueda ver así, aunque yo no sé si al día de hoy esa concepción ha ido cambiando en el tiempo. Y por sí. otra parte, hay una serie de cambios a nivel mundial, globales, que han puesto a los médicos frente a una disyuntiva de tener que tomar determinadas decisiones cuando hacer o no una determinada cirugía. Entonces, todo eso ha venido influyendo y he tratado de que quedara reflejado en la novela. Claro. Bueno, luego está entonces el otro personaje que pudiéramos decir que es el antagonista, ¿no? Que es justamente el anestesiólogo, ¿no? Muy, Sí, muy difícil como novelista, me imagino, tratar de plasmar y de crear este personaje partiendo de tu propia experiencia de una forma tan directa, ¿no? Yo sé que a mí me ha tocado como escritora que cuando las cosas te tocan muy directamente, son mucho más difíciles de abordar, ¿no? Ahora, tú nos planteas un Pedro Santamaría que viene del interior del país, estamos hablando en este caso, esta parte de la novela se desarrolla en Venezuela y él llega a estudiar en la Escuela Vargas, que ha sido la principal escuela de medicina del país, y lo reflejas como un hombre, bueno, venido del interior, de alguna forma humilde, de bajos recursos económicos, y eso a su vez lo conduce a él como a plantearse una lucha de poder. bueno, primero que nada te voy a comentar que una de las cosas fascinantes, tú como escritora lo sabes, de la literatura, es que nos permite crear personajes, andar con ellos, vivir situaciones que a lo mejor no las hemos vivido directamente. Lo que te quiero decir con esto es que yo, digamos, dentro del perfil de los personajes, ni soy Pedro Santamaría, ni soy Armando Larrazábal. Claro, Entonces, esto es una de las cosas sabrosas de la literatura, que tú creas los exactamente. personajes y andas con ellos y caminas y los ves crecer igual que crecen los hijos. Entonces, así ve, Sí, es una novela, así son los personajes. así es. Este personaje de Pedro Santamaría, me pareció importante establecer esas diferencias, bueno, que se pueden ver en muchas áreas, ¿no? En muchas ramas. En este caso, estamos dentro del gremio médico y es verdad que la medicina de alguna forma, probablemente hoy en día es menos de lo que era antes, podría ser una carrera hasta cierto punto elitesca, vamos a utilizar ese término, bueno, por múltiples razones, porque era una carrera que duraba más años, porque era una carrera que en su momento tenías que tener una alta nota de corte, en fin, había una serie de factores que influían. Además que en la novela hay un grupo que se llama los hijos de, y esos hijos de existen en la medicina, pero existen en todas partes. Sí, Y pues Pedro Santamaría llega en este momento a tratar de abrirse un camino a punta de constancia, de esfuerzo, de trabajo. Además que este personaje, todos los personajes, la soledad está presente en cada uno de ellos, porque también lo está en Claudia, el personaje femenino que me preguntaste. Pero en Pedro Santamaría esa soledad se hace muy evidente, ¿no? Esa lucha de él constante para llegar a donde quería llegar es un personaje que en el fondo habla mucho y no termina diciendo nada, pero no porque no quiera, sino porque es un hombre muy inteligente que sabe llegar a donde quiere llegar y a luchar por sus cosas y abrirse un espacio en un medio que probablemente le puede ser adverso, porque no es el hijo de los médicos, no es el que viene de una alta estatus socioeconómico. Entonces, bueno, pues me pareció que era importante y que me permitía un juego desde el punto de vista narrativo que iba a enriquecer mucho la novela. perfecto. Otra característica de la novela que es muy interesante es los tiempos, el manejo del tiempo narrativo, ¿no? Nos paseas de un lado para otro como quieres,
como escritor, o sea, de pronto estamos en presente, como enseguida podemos estar en el pasado y quizás hasta en el futuro, ¿no? Em, Sí. ¿Cómo fue para ti el proceso de estructurar el manejo del tiempo dentro de la novela? Esa es una de las cosas que me tiene más contento de esta novela, porque debo decirte que armar toda la novela, toda la estructura, fue verdaderamente un reto, en el sentido que había que engranar diferentes momentos, diferentes situaciones y que tuviera una hilación para que el lector no se perdiera dentro de la novela. Entonces, esta novela es una conversación entre dos amigos que se reencuentran y bueno, ya te imaginas tú, una persona que tienes mucho tiempo, que no ves, pues tú abordas muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Vas saltando de uno en otro, y entonces a lo largo de esa conversación fue lo que me permitió que estando en el presente, en la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid, pudiéramos viajar a diferentes tiempos. Entonces, escribí todos los capítulos y luego los fui engranando uno a uno en la secuencia adecuada, ¿no? Buscando que fueran enlazados de manera correcta. Y bueno, esos juegos que se hacen cuando uno escribe, ¿no? Que a lo mejor hay una conversación y entra el mesonero y menciona a alguien, y entonces te permite jugar. Entonces, una de las cosas que me tiene más contento en la novela es ese juego de tiempo, de lo que me siento muy satisfecho cuando terminé de engranarla finalmente. Dije, pues mira, ya los logré engranar y se entiende y está bien. O sea que con lo que me estás diciendo, eh, tenemos que pensar o asumir que no escribiste la novela en el orden en que está contada finalmente, sino que fuiste escribiendo capítulos aislados y después los ubicabas. El capítulo que estaba definido completamente era el primer capítulo, Ajá, porque eso era crucial. Si tú te lees una novela que no te engancha en las primeras páginas, claro, pues mal estamos, ¿no? Entonces, claro. ese capítulo estaba definido y hay un capítulo final que donde él va caminando por la calle Alcalá, que ese estaba terminado. Ya todo lo demás lo fui escribiendo y lo fui engranando. Entonces, no fue que me senté y ahora voy a poner esto. A mí cuando me siento a escribir, Inés, me gusta escribir y que mi mente ande y que los personajes anden también. Y entonces, pues ya viene este proceso de corrección, que es un proceso, pues largo, que es un proceso delicado, porque es cuando tú terminas de engranar. Y cuando yo escribo, me gusta darle rienda suelta a mi imaginación, a lo que me estoy imaginando. Y efectivamente así escribí esta novela. Después que tenía los capítulos, los fui engranando de manera tal que quedara como quedó. Sí. Si te dijera que en ese proceso escogieras uno de los momentos más difíciles, ¿cuál fue? Mira, los momentos más difíciles es el antepenúltimo y el penúltimo capítulo, que me gustan mucho, porque me gustan mucho cómo quedaron. Fue difícil conseguir y llevarlos donde los quería llevar. Además que hay una conversación muy interesante entre los personajes, que yo mismo me metía tanto dentro de la conversación que por momentos me absorbía por completo la Ujú. historia, ¿no? Entonces como que tenías que poner una distancia, y decir, mira, estoy corrigiendo en este momento, soy el autor y tengo que centrarme en esto. Tal vez esos dos capítulos fueron bien importantes, ¿no? Fueron dos capítulos de los que me acuerdo mucho. Bueno, por supuesto, disfruté mucho el capítulo, o sea, disfruté literariamente el capítulo en el que puedo mezclar, que se complica Claudia, la música clásica con los colores, con los hechos médicos. Disfruté también ese capítulo de los pregoneros, pero eso ya te digo que fue como más fácil engranar. Esos dos capítulos de la conversación que te estoy diciendo, a mí me gustan mucho esos dos capítulos y me dieron trabajo, me dieron bastante trabajo para engranarlos, para insertarlos con todo. Si yo te pidiera que sintetizaras para nuestros espectadores en qué consiste la novela sin que develemos en lo absoluto nada del final de la misma, ¿cómo lo harías? Esta es una novela que trata sobre dos médicos retirados de su ejercicio profesional que se encuentran después de muchos años sin verse y que es una oportunidad de reflexionar sobre la vejez, sobre el ocaso de la vida, sobre la belleza, sobre el ejercicio médico y todas las implicaciones que eso tiene al día de hoy. Hay una serie de cambios desde el punto de vista social, culturales, que han influido en la medicina y frente a las cuales la medicina pues ha tenido que hacer frente, y creo que también queda la interrogante de hasta dónde va a llegar los avances médicos
y la ética médica en todo ese proceso social de tratar de satisfacer los cambios sociales que se están dando. Entonces yo creo que aquí la parte de la ética médica va a ser también importante. Ajá, no quiero dejar de pasar este tema que también me llamó mucho la atención. En la medida que leí algunos comentarios, algunos reportajes sobre la novela después de terminarla y de tratar de documentarme más, hacían referencia al tema de la diáspora y yo veía alguna referencia con el tema político, ¿no? Y me molestó, realmente me molestó mucho porque siento que esta novela tiene otros valores realmente importantes, ¿no? Sobre los cuales además has estado ahondando desde que comenzó esta conversación, que tienen que ver más, digamos que con el mundo psicológico de los personajes que son protagonistas o que forman parte de la historia. Lo que sucede es que en esta novela confluyen diferentes temas que se van entrelazando unos con el otro. Es cierto que ambos personajes han migrado por distintas razones, cada uno tiene su razón particular, pero esta es una novela que está fundamentalmente centrada en una serie de cambios que se han venido ocurriendo, como te lo dije anteriormente, a nivel social, a nivel cultural, y que de alguna manera tienen que llamar la atención de las personas. Yo para escribir esta novela, primero que he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de distintas nacionalidades, porque circunstancialmente me ha tocado, lo cual me enriqueció para escribir esta novela. Y para escribirla tuve que hablar con colegas que han ejercido en distintas partes del mundo, de manera que de alguna forma reflejara, digamos, la realidad del mundo médico, ¿no? Una cosa un poco complicada, porque estos personajes, cada uno tiene un perfil psicológico bien claro y bien definido. Sí, sí. Entonces, pero de alguna manera esa interacción con otros colegas me enriqueció para poder escribir. Por supuesto, hay un personaje como Armando Larrazábal, que no solamente es quien era un dios, era un médico famoso, respetado, y cómo él cae, lo que psicológicamente eso implica. Y también hay algunos visos por ahí de lo que significa o sea, no la diáspora, sino el hecho cuando tú tienes ya que desprenderte de lo que fue tu vida para estar en otro terreno y en otro plano. Entonces, eso sigue estando allí, ¿no? O sea, como unas pinceladas que están dentro de la novela. Pero por supuesto, la novela tiene unos temas importantísimos para hablar. Y hemos hablado de la belleza, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de la soledad de los seres humanos. Hay muchas cosas que se van confluyendo una con la otra. Entonces, no, esto Sí, no es una novela política para nada. claro. Es una novela que tiene que ver con otras cosas, con los valores, con los principios que de alguna manera se han ido modificando en el tiempo. Así es, y que además esa estructura psicológica que tú logras construirle a cada uno de los personajes y de ubicarlos muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en estos dos protagonistas, el sentido de la competencia, el sentido de Claro, pasar por encima del otro para tú erigirte en el profesional admirado y perfecto, porque de alguna manera sueñas con llegar a donde está el otro y no claro, tienes las herramientas, digamos, para poder hacerlo en buena lid, ¿no? claro. Este, entonces, eso más bien te deja el planteamiento de que la forma en que nosotros participamos desde el punto de vista individual es lo que va a determinar nuestros colectivos, en este caso, la concepción social, ¿no? De cada país. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene la novela. No, Inés, aquí hay una parte que es la lucha de lo que es la lucha del gremio médico. O sea, cuál es el Exact- ejercicio médico realmente, independientemente de donde tú estés o no. Y hay Exactamente, profesionales que están endiosados, o sea, que viven claro, su mundo de dioses, bueno, porque tienen unas especialidades de riesgo, porque tienen que trabajar, porque se han hecho famosos, etcétera. Y entonces hay una competencia allí, por supuesto. Y las cosas han cambiado en el tiempo. Fíjate que ellos hablan inclusive de los avances tecnológicos, ¿no? Que se van claro. dando y cómo eso ha podido modificar el ejercicio médico y cómo eso ha podido cambiar. Habla inclusive de las revistas del Hospital Vargas,
que a lo Sí, mejor son en el Hospital Vargas, pero a lo mejor eran en otros países, a lo mejor también era aquí en España, ¿no? En su momento, y cómo eso ha evolucionado, cómo iban los estudiantes de medicina en ese momento y en ese instante, y lo que eso puede representar de cara al ejercicio médico como tal. Entonces, desde ese punto de vista, esta es una novela, pues mira, que transcurre en Venezuela como puede transcurrir en cualquier parte del mundo, y esa lucha que se da dentro del gremio médico ocurre en cualquier parte también. así es. Mira, ahora cuéntanos cómo ha sido el proceso editorial de esta novela, ¿no? Ya sabemos, pues ya lo mencionamos al inicio del programa, que la novela fue publicada en Madrid por una editorial española y quiero que nos comentes un poco sobre ese proceso. Debo decirte que estoy bien contento porque esta novela la mandé, tuvo una buena receptividad en tres, cuatro editoriales, lo cual me complace, me parece que está, bueno, yo me siento contento por eso. Y bueno, al final, pues, Editorial Verbum se interesó en ella, me decanté por Editorial Verbum porque conversamos y me pareció que estaba bien, era una posibilidad de que la novela saliera aquí en España, que pudiera distribuirse y bueno, pues nada, les hice llegar el manuscrito, les gustó, lo aceptaron y de ahí en adelante comenzó ese proceso de edición de la novela. Esta novela, como anécdota, te voy a contar, que no te he dicho hasta ahora, no está por ahí en las redes, que la portada está hecha especialmente para la novela por una cirujano pediatra española, que es la doctora Nieves Sanz, que aparte de operar se dedica a pintar. Y bueno, súper contento con eso, que ella haya hecho la portada especialmente para la novela y bueno, la editorial, pues encantado de que se pudiera hacer esa portada. Y bueno, pues lo demás fue editarla y estar en la Feria Internacional del Libro de Madrid por segunda vez, lo cual me contentó mucho y tuvo una receptividad extraordinaria. Más allá de ello, ha seguido las presentaciones de la novela. Ahora sabes que en verano, pues todo el mundo está de vacaciones, pero Sí. ya retomamos nuevamente todas las actividades que tenemos pendientes. Entonces estoy muy contento, Inés, por la receptividad que ha tenido, por la acogida, por las críticas y porque sé que la están leyendo y eso pues obviamente a uno le llena mucho. Exacto. Bueno, uno escribe para que te lean, ¿no? Para poder Claro, llegar así es. con tus planteamientos a los lectores. ¿Hacia dónde vas ahora? Ahora tengo el proyecto de escribir una nueva novela. Siempre uno anda maquinando personajes. Siempre son ideas. Bueno, yo lo hago así, yo no sé cómo lo haces tú. A mí me gusta madurar las ideas, recrearlas mentalmente. Siempre cuento la anécdota que yo voy conduciendo y voy imaginándome las escenas, voy escuchando música y entonces, bueno, voy creando los personajes. Actualmente estoy madurando una idea para tratar de escribir una nueva novela y bueno, pues ya sabes que esto toma su tiempo, pero ya una vez que yo tengo la idea, que la he madurado, que yo mismo me la creo y que estoy dentro de la historia, entonces ya es mucho más fácil escribir, ¿Y ya porque ya tienes tengo tema el o no perfil de nos lo... puedes adelantar? Bueno, a lo mejor hay alguna patología médica por allí, alguna parte de los, en fin, de las relaciones padres e hijos, que es lo que he estado pensando hasta este momento. Entonces yo una vez que yo estoy dentro de la historia, bueno, nada, es sentarme a teclear. Qué bueno. Bueno, Juan Manuel, me ha encantado compartir contigo este encuentro para hablar de tu novela. Y bueno, quiero invitar a todos los que vean esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube de Pasión País TV y Palabra Digital, que busquen el libro. Cuéntanos dónde se consigue. El libro, bueno, para Venezuela en este momento, hasta este instante, una forma de poder adquirirlo es a través del Kindle, de la plataforma de Amazon, que les puede llegar mientras llega en físico. Aquí en España lo pueden cargar en cualquier librería de su preferencia, y librerías que la tienen, con lo cual la pueden adquirir. Y en España y en toda Europa lo pueden también adquirir a través de las plataformas digitales, a través de Amazon. Inclusive hay librerías que los mandan a algunas partes de Europa y de América Latina que están aquí en España y que tienen la novela. Estados Unidos y Canadá lo pueden adquirir sin ningún problema a través de Sí. plataformas digitales tipo Amazon también. Y Latinoamérica también lo pueden hacer a través de estas plataformas y otras que hay específicas en cada uno de esos países. Así que hay una buena distribución y la pueden encargar y espero que la lean y que la disfruten. Entonces, bueno, encantado de haber estado, de haber conversado contigo y agradecerte profundamente esta oportunidad. Y me encanta que te hayas leído la novela
porque eso es una cosa muy sabrosa, porque eso enriquece mucho la conversación y le da la oportunidad al autor de responder cosas distintas y de responder las expectativas que tienen los lectores. Claro, yo sería incapaz, Juan Manuel, de entrevistar a nadie sin haberme leído antes la novela, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser prácticamente una exigencia a todo periodista que quiera conversar con un escritor. Bueno, yo te felicito porque yo sé que es un trabajo, es un tiempo, sentarse a leer cada novela, analizarla para poder hacer una entrevista. Sí. Entonces, bueno, mi felicitación a ti por tu trabajo y por tu labor. Bueno, yo te deseo todo el éxito del mundo. Estaremos pendientes de cómo va caminando esta novela y también estaremos pendientes de lo que ya estás maquinando cuando andas por allí y qué historia se está cocinando. Muchísimo éxito.